Ya, ok. Buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy. Vamos a empezar con fuerza centrípeta. Fuerza centrípeta. Fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es una cantidad vectorial. Es una cantidad vectorial. Cantidad vectorial. Ya. Buenas tardes. Vamos a empezar nuestra clase el día de hoy definiendo qué es la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta, decimos, es una cantidad vectorial dirigida al centro de la trayectoria. Dirigida al centro de la trayectoria. Es la resultante de las fuerzas radiales. La resultante de las fuerzas radiales. Muy bien, consideremos entonces una trayectoria curva, como esta. Y tenemos dos puntos para una partícula que se mueve por una trayectoria curva. Una velocidad tangencial aquí. Muy bien, en esta dirección, en dirección radial, se presenta la aceleración centrípeta, que es igual omega al cuadrado por el radio. En dirección radial se presenta la aceleración centrípeta. Entonces decimos, por Newton, por la segunda ley de Newton, tenemos lo siguiente, que la fuerza resultante es la masa por la aceleración. Donde existe fuerza resultante, está presente la aceleración y viceversa. Donde hay aceleración es porque actúa una fuerza resultante. Como aquí actúa una aceleración, como aquí se presenta una aceleración en dirección radial, en la misma dirección debe presentarse una fuerza, y esta debe ser la fuerza centrípeta. En esa misma dirección debe presentarse una fuerza llamada fuerza centrípeta. Por lo tanto, la fuerza resultante en dirección radial al centro de la trayectoria, esta es la fuerza centrípeta. Y esta debe ser masa por aceleración centrípeta. La fuerza centrípeta no se grafica, la fuerza centrípeta se calcula como la resultante de las fuerzas hacia el centro. Por lo tanto, la fuerza centrípeta será masa por velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio o masa velocidad angular al cuadrado por el radio. Masa por aceleración. Muy bien, en el caso del movimiento circular uniforme, la fuerza centrípeta no es constante porque va cambiando continuamente de dirección. A pesar que la velocidad angular es constante, en magnitud, la fuerza centrípeta no lo es, porque va cambiando continuamente su dirección. Sin embargo, la magnitud de la fuerza centrípeta en el MSU sí es constante. Por lo tanto, decimos, en el MSU, la fuerza centrípeta no es constante. No es constante. Sí lo es su magnitud. Sí lo es su magnitud. Sin embargo, en el movimiento circular uniformemente variado, la fuerza centrípeta no es constante. La fuerza centrípeta es diferente de constante. No es constante ni en magnitud ni en dirección. Para estudiar mejor la fuerza centrípeta, veamos un caso como este. Consideremos el caso de un objeto atado a una cuerda que gira con una cierta velocidad angular. Analicemos este caso del movimiento de un cuerpo a través de una trayectoria circular. Analicemos para un caso específico como este. Analicemos aquí el cuerpo y aquí vamos a tomarlo en esta dirección el análisis.
Vamos a conocer el cuerpo en esta posición, haciendo un ángulo teta. Muy bien, analicemos cuando este cuerpo gira en una trayectoria circular, vertical, con un movimiento MCV. Consideremos entonces la parte superior. En la parte superior nosotros tenemos la tensión de la cuerda. La tensión de la cuerda. Y hacia abajo tenemos el peso del cuerpo. ¿No es cierto? Tenemos aquí, al cortar la cuerda está la tensión de la cuerda y el peso del cuerpo. En este punto entonces podemos hallar nosotros la fuerza centrípeta. La fuerza resultante en dirección al radio, esa es la fuerza centrípeta. Y esa va a provocar en la masa una aceleración centrípeta. Noten ustedes que la fuerza resultante en dirección al centro de la trayectoria, esa es la fuerza resultante. Y esa se conoce como la fuerza centrípeta. Aquí vendría a ser masa por gravedad, el peso, más la tensión de la cuerda, esa es la fuerza resultante. Esa es la fuerza resultante, esa es la fuerza centrípeta. Y esta va a provocar en la masa una velocidad angular al cuadrado por el radio. Masa por aceleración angular. La tensión entonces despejamos y obtenemos de aquí que la tensión resulta ser masa omega al cuadrado por R menos mg. Como está en la parte superior, esta es la tensión mínima que se produce. En la parte superior se produce la tensión mínima. Ahora analicemos en la parte inferior. Cortamos la cuerda aquí y encontramos la tensión de la cuerda. Tensión de la cuerda. El peso está verticalmente hacia abajo. Masa por gravedad. Tenemos la tensión de la cuerda que está dirigida hacia el centro de la trayectoria y el peso en dirección contraria. Aquí entonces podemos hallar, usando la segunda ley de Newton, hallamos la fuerza centrípeta. La fuerza resultante, esta es la fuerza centrípeta. ¿Y esa cuánto vale? La tensión menos el peso. Tensión menos mg va a provocar en la masa una velocidad al cuadrado sobre el radio, o velocidad angular al cuadrado por el radio. De aquí despejamos la tensión y tenemos que es masa por gravedad más masa, velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Por estar en la parte inferior, esta resulta ser la tensión máxima. Nuevamente, la fuerza centrípeta resulta ser la resultante de las fuerzas al centro. No se grafica, se determina como la resultante. Aquí, por ejemplo, cortamos la cuerda y encontramos una tensión dirigida hacia el centro de la trayectoria y el peso del cuerpo verticalmente hacia abajo. Masa por gravedad, verticalmente hacia abajo. Notamos que la tensión es la única fuerza dirigida hacia el centro. El peso no hay forma como descomponerlo en esa dirección. Entonces, obtenemos aquí que la fuerza resultante, esta es la fuerza centrípeta y esta es la tensión. La única fuerza en esa dirección es la tensión. Y esta va a ser masa, velocidad angular al cuadrado por el radio. Si fuese el caso de una posición como esta, entonces en forma similar, calculamos la tensión de la cuerda, que está dirigida en dirección radial, y el peso del cuerpo hacia abajo. El peso del cuerpo, masa por gravedad. Entonces, sin duda alguna, este ángulo vendría a ser teta. Descomponemos este peso en dirección radial, el peso en dirección radial, y encontramos esta componente, que vendría a ser masa por gravedad por el coseno del ángulo teta. Entonces, aquí podríamos aplicar la ecuación de Newton y decir, la fuerza resultante en dirección radial, esa es la fuerza centrípeta, y esta va a provocar en la masa una velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio o velocidad angular al cuadrado por el radio. La fuerza resultante en dirección al centro, esa es la centrípeta. No se grafica, se determina como la fuerza resultante. ¿Cuál es la fuerza resultante en dirección al centro? La tensión más mg, coseno del ángulo teta. Esa es la fuerza resultante hacia el centro. Esa va a ser igual a la masa, velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. La tensión resultaría ser masa
velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio menos masa por gravedad coseno del ángulo teta. Noten ustedes que, repito, la fuerza centrípeta resulta ser la fuerza resultante. La fuerza centrípeta es la fuerza resultante en dirección al centro de la trayectoria. Muy bien. Veamos ahora lo concerniente a estática. Estática. Muy bien, veamos lo concerniente a estática. ¿Qué estudia la estática? La estática estudia a los cuerpos en estado de equilibrio, de equilibrio. ¿Qué entendemos por equilibrio? ¿Qué es para nosotros equilibrio? Equilibrio, decimos que un cuerpo está en equilibrio bajo dos circunstancias. Un cuerpo está en equilibrio si se cumplen dos características. Uno, tiene equilibrio de traslación. Tiene equilibrio de traslación. Y simultáneamente tiene equilibrio de rotación. Tiene equilibrio de rotación. Entonces, ¿cómo es posible que exista dos tipos de equilibrio? Sí, para que un cuerpo esté en equilibrio debe tener un equilibrio de traslación y un equilibrio de rotación. Esto debido a que una fuerza, vamos a poner como una nota, a que una fuerza produce dos efectos, como una nota. Una nota. Toda fuerza al actuar sobre un cuerpo, sobre un cuerpo, produce dos efectos. Dos efectos. Uno de traslación y otro de rotación. Toda fuerza cuando actúa sobre un cuerpo produce esos dos efectos. Uno de traslación y otro de rotación. ¿Qué significa? Que si este es un cuerpo y sobre este actúa una fuerza, como esta por ejemplo, si actúa una fuerza así, entonces va a provocar un movimiento de traslación, lo va a desplazar al cuerpo, pero a su vez va a provocar que ese cuerpo rote y produzca una rotación. El efecto de toda fuerza F que actúa sobre un cuerpo produce siempre dos efectos, uno que al cuerpo lo traslada y otro que al cuerpo lo hace rotar. Por lo tanto, para que un cuerpo esté en equilibrio por la acción de varias fuerzas, debemos anular la traslación y debemos anular la rotación. Movimiento de traslación. Entonces, un cuerpo estará en equilibrio si es que este cuerpo tiene equilibrio de traslación y también tiene equilibrio de rotación. Para que un cuerpo esté en equilibrio simultáneamente debe cumplir con el equilibrio de traslación y el equilibrio de rotación. Veamos entonces cada uno de los equilibrios. ¿Qué es el equilibrio de traslación? Equilibrio de traslación. Equilibrio de traslación. Un cuerpo está en equilibrio de traslación bajo dos circunstancias. Un cuerpo está en equilibrio de traslación
si se cumple lo siguiente. Primero, está en reposo. Si está en reposo, es decir, con velocidad igual a cero, velocidad nula. Si un cuerpo está en reposo con velocidad nula, está en equilibrio de traslación. O el cuerpo está en movimiento. Está en movimiento con velocidad constante. Con velocidad constante. O sea, con movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, un cuerpo está en equilibrio si este está en reposo o moviéndose con velocidad constante. El equilibrio de traslación se cumple bajo dos circunstancias: que este cuerpo esté en reposo o que este cuerpo se esté moviendo, pero con velocidad constante, con movimiento rectilíneo uniforme. El equilibrio de traslación significa dos cosas: que el cuerpo esté en reposo, o sea, con velocidad nula, o puede estar moviéndose con movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, decimos, ¿qué es el equilibrio de traslación? Equilibrio de traslación. ¿Qué cosa es el equilibrio de traslación? El equilibrio de traslación significa que este cuerpo puede estar en reposo, es decir, velocidad igual a cero o velocidad igual a constante. O dos cosas. El equilibrio de traslación significa dos cosas: que el cuerpo puede estar en reposo o moviéndose con velocidad constante. En ambos casos, notamos, en ambos casos sucede que este cuerpo no tiene aceleración, puesto que si la velocidad es cero, la aceleración es nula. Si la velocidad es constante, la aceleración es nula. Entonces podemos decir que la aceleración es nula. ¿Cuándo entonces un cuerpo está en equilibrio de traslación? Cuando no tiene aceleración. El que no tenga aceleración significa dos cosas: que el cuerpo esté en reposo o el cuerpo esté con velocidad constante. Pero si no tiene aceleración, entonces tampoco hay fuerza resultante sobre el cuerpo. Esto implica entonces que la fuerza resultante debe ser nula. Y podríamos decir entonces que un cuerpo está en equilibrio de traslación si es que la fuerza resultante que actúa sobre el cuerpo es nula. Que la fuerza resultante que actúe sobre el cuerpo sea nula significa dos cosas: que el cuerpo esté en reposo o moviéndose con velocidad constante. Por lo tanto, a esto se le denomina la primera condición de equilibrio. La primera condición de equilibrio. La primera condición de equilibrio. Y veamos qué significa la primera condición de equilibrio.
Ya, ok. Buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy. Vamos a empezar con fuerza centrípeta. Fuerza centrípeta. Fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es una cantidad vectorial. Es una cantidad vectorial. Cantidad vectorial. Ya. Buenas tardes.